¿Quiénes necesitan avivamiento? Todo lo que un día tuvimos una experiencia y hoy ya tú no tienes deseo de orar, no tienes deseo de congregarte, no tienes deseo de leer la palabra, va a la iglesia como una rutina. Necesita un avivamiento del Espíritu, necesita que Dios te despierte, necesita que tu espíritu se despierte para que puedas ver lo que Dios quiere hacer en ti. Y cuando viene el avivamiento de parte de Dios, lo que hace es que despierta lo que está dormido. El avivamiento lo que trae es vida donde hay muerte. El avivamiento lo que trae es luz donde hay oscuridad. El avivamiento es que aquello que estaba seco, sin vida, cuando llegue el soplo del Espíritu, cuando llegue el rúa del Espíritu, cuando llegue el avivamiento de Dios, algo en tu vida empieza a cambiar. Cuando estás en avivamiento, esa palabra que sale llena del Espíritu de Dios es una palabra que marca, es una palabra que transforma, es una palabra que trae frutos. Hay personas que dicen: yo quiero más de Dios, Dios me ha dado palabra, pero Dios quiere sanar tu corazón. Pero la iglesia está llena de gente que le prestan la boca al enemigo. Con la boca que bendicen el Señor, Señor te alabo, con esa misma boca critican y chismean. Hay que sanarla. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo sea el que gobierne. Tú eres llamado y llamada con propósito. Dios nos bendiga más. Es un gran placer estar en casa. Gracias, pastor. Un gran placer estar en casa una vez más. Así que bendigo al Señor por la casa, por la iglesia, por los pastores, por cada joven, por cada persona. Sé que los jóvenes no me conocen mucho, pero estamos aquí. Así que hace muchos meses, pero quiero obedecer lo que Dios ha traído y ha puesto en mi espíritu. Así que yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra del Señor, segunda de Crónicas 7:14. Y quiero que hoy usted abra su corazón a lo que Dios tiene para su vida. Así que vaya usted conmigo, si podemos hacer reverencia a la palabra del Señor, lo que pueden ponerse sobre sus pies. Segunda de Crónicas 7:14. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo quiero que lo lean conmigo. Vamos, 1, 2 y 3. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, gracias por tu palabra, porque ellas son vida, porque tu palabra hablan a nuestro espíritu, porque tu palabra nos transforma, porque tu palabra es como espada de doble filo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que en esta mañana yo quiero ministrar bajo el tema avivamiento. Avivamiento. Así que cuando hablamos de avivamiento, todo avivamiento viene de Dios. El avivamiento nunca es producido por lo humano. El avivamiento nunca es producido por lo carnal. El avivamiento solamente nace en el corazón y nace en el cielo. Así que cuando hablamos de avivamiento, no estamos hablando simplemente de una emoción espiritual. Cuando hablamos de avivamiento, no hablamos simplemente de un ambiente bonito, de un servicio, de un retiro, de un canto que te mueve. Cuando hablamos de avivamiento verdadero, el avivamiento no es algo momentáneo. El avivamiento, cuando viene a nuestras vidas, es algo que transforma nuestro interior. Y cuando viene el avivamiento de parte de Dios, lo que hace es que despierta lo que está dormido. El avivamiento lo que trae es vida
donde hay muerte. El avivamiento lo que trae es luz donde hay oscuridad. El avivamiento es que aquello que estaba seco, aleluya, sin vida, cuando llegue el soplo del Espíritu, cuando llegue el rúa del Espíritu, cuando llegue el avivamiento de Dios, algo en tu vida empieza a cambiar. Es más que simplemente tú decir voy a la iglesia. Es más que simplemente decir yo canto el movimiento de gloria y me muevo en el Espíritu. Avivamiento es cuando Dios vuelve a tocar el corazón de su pueblo. Avivamiento es cuando la oración deja de ser una costumbre y se convierte en un clamor ferviente. Avivamiento es más que la palabra, es una simple palabra para informar. Cuando hay un avivamiento, la palabra no solo te informa para tú tener conocimiento, para tú mostrarle a otros que tú sabes, para tú mostrarle a otros que tú pasaste por un instituto, aleluya, y que tú tienes capacidad. Cuando estás en avivamiento, esa palabra que sale llena del Espíritu de Dios es una palabra que marca, es una palabra que transforma, es una palabra que trae frutos, es una palabra que simplemente no está diciendo esto es lo que dice el hebreo, Jeremeo, y no estoy en contra. Usted sabe que yo fui a un instituto y me interné por 2 años. Estoy hablando del avivamiento que nace del Espíritu de Dios. Estoy hablando de aquellas personas que fueron transformadas después que tuvieron una experiencia con el Dios que cambia. Estoy hablando de un avivamiento que cuando tú ibas a la presencia de Dios, el Dios de los cielos te hablaba, el Dios de los cielos te daba directrices, el Dios de los cielos lo primero es que traía convicción. Es cuando la adoración deja de ser solo música y se vuelve en rendición delante de Dios. Es cuando el altar vuelve a tener el fuego y el corazón vuelve a tener hambre por Dios. Vuelve a decir, Señor, te necesito. Vuelve a decir, y cuando viene a la casa de Dios empieza a entender que no viniste a un culto rutinario. Empieza a entender que no viniste a la iglesia a ser un espectador o una espectadora. Viene a la casa de Dios diciendo, Señor, vine a un encuentro con mi amado, vine a un encuentro con el Dios de los cielos, vine a un encuentro con el Dios que cambia, vine a un encuentro con el Dios que transforma. Hemos perdido muchas cosas y el Señor nos está diciendo, vuelve. Aquí en el texto que leímos de Segunda de Crónicas 7:14, era un momento interesante cuando se escribe este texto. Porque no era que Dios estaba corrigiendo al pueblo, era que Dios le estaba hablando. Era el tiempo donde se estaba haciendo el júbilo y la celebración del templo de Salomón. Era el tiempo donde el pueblo estaba regocijado por la obra grandiosa que Dios había hecho a través de su templo. Ya el pueblo tenía un templo para adorar. Ya el pueblo tenía un templo para ir a poder rendir sacrificio. Y ahí el Señor le está diciendo, aunque este pueblo está adorando, está en regocijo, le está diciendo, quiero darte directrices. Si el pueblo se aparta, si el pueblo se aleja de mí, si los cielos se cierran, si la tierra se vuelve estéril, hay un camino que puede volver a mi presencia. Y lo primero que el Señor les dice, si se humilla mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Dios le estaba diciendo, o que hoy Dios nos dice a través de ese texto, cómo empieza ese avivamiento en nuestras vidas cuando lo miramos a la luz de Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14.
Porque como iglesia estamos hablando mucho que la iglesia falta. Hablo de la iglesia general porque nosotros somos pastores en Pensilvania. Y como pastores, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno sabe en el pueblo general de Cristo, la iglesia de Cristo. Y la iglesia empieza a orar: Señor, trae un avivamiento a la iglesia. Señor, haz cosas nuevas en la iglesia. Las damas, los caballeros, los niños, los jóvenes. Pero hoy Dios le está diciendo no a la iglesia colectiva, sino a ti de forma general. Quiero avivarte a ti. Porque a veces estamos pidiendo un avivamiento colectivo, pero el avivamiento inicia en tu corazón. El avivamiento empieza en tu interior. El avivamiento inicia en tu vida cuando hay un despertar de Dios en tu espíritu. El avivamiento empieza en tu vida cuando hay una restauración del altar en ti. El avivamiento empieza en tu vida cuando tú le dices: Señor, hazme volver a la oración. Señor, hazme volver a la santidad. Señor, hazme volver al primer amor. Porque hay tantas personas viviendo que yo ayunaba, que yo predicaba, que yo evangelizaba, que yo hacía, y han dejado lo primero, que es el altar de Dios. Y aquí en Segunda de Crónicas te está diciendo: si te humilla, pero qué, sobre el cual mi nombre es invocado, y ora y busca mi rostro, hay pautas, hay un camino, y te conviertes de tus malos caminos, entonces yo voy a oír. ¿Qué es el avivamiento? El avivamiento viene de avivar. Pero ¿qué es lo que hay que avivar? ¿Quiénes necesitan avivamiento? Todo lo que un día tuvimos una experiencia y hoy ya tú no tienes deseo de orar, no tienes deseo de congregarte, no tienes deseo de leer la palabra, va a la iglesia como una rutina. Necesita un avivamiento del espíritu, necesita que Dios te despierte, necesita que tu espíritu se despierte para que puedas ver lo que Dios quiere hacer en ti. Cuando estás avivado, deja de poner demanda. Cuando estás avivado, empiezas a ver el pueblo con misericordia. Empiezas a ver las personas con amor. No la critican porque no tienen el conocimiento que tú. No la critican porque no oras como tú. Cuando estás avivado, tú dices: el amor de Dios es tan grande que es derramado. Y ese amor que es derramado me hace clamar por ti que está caído. Ese amor que es derramado me hace agarrarte de la mano y levantarte, porque entiendo que estás viviendo en un momento que no tiene fuerza. El verdadero avivamiento, lo primero que nace en tu interior es el amor. Es la misericordia, es la compasión, es el deseo de que como Dios me ha llevado, te lleves a ti. Es el deseo de que estamos caminando todos con un propósito, y es la salvación y es el reino. Por eso es que aunque la gente conozca mucho, que aunque tenga mucha experiencia de la palabra, si no tiene amor, si no tiene misericordia, si vive, pastor, en una actitud de demanda, si vive continuamente en una crítica que no se hacen, tú no estás avivado. Necesitas el avivamiento del Espíritu para que te despierte, porque cuando estás avivado hay un fruto. La Biblia dice que será conocido, ¿por qué? Por el fruto, no por lo que dice, no por lo que hace. Entonces el avivamiento es un acercamiento a Dios. El avivamiento es volver a su camino, es pasar de la muerte espiritual a la vida del espíritu. Es cuando Dios empieza a despertar todo lo que está dormido. Es cuando Dios enciende una vez más lo que se ha apagado. Yo no sé cuántos hoy le dicen: Señor, quiero un avivamiento. Porque la iglesia está confundiendo avivamiento con eventos. Está confundiendo avivamiento con muchas actividades. Está confundiendo avivamiento con que tengo que estar todos los días haciendo algo.
Cuando estás avivado, tiene pasión por las almas. Cuando estás avivado, sale a predicar. Cuando estás avivado, le dice: pastor, ¿en qué puedo servir? Cuando estás avivado, te somete. Cuando estás avivado, empieza a entender que la obediencia es el principal fundamento, aleluya, de la vida en el Señor. No puedes decir como iglesia si estás avivado y eres independiente. No puedes decir que estás avivado y te sometes a lo que te conviene. No puedes decir que estás avivado y si algo te conviene tú dices lo voy a hacer. Y si algo no te conviene tú no lo haces. No estás avivado. ¿Sabe qué está siendo? Un religioso. Y el Espíritu ministraba nuestras vidas. Y yo le decía: Señor, quiero conocerte, porque no quiero ser una religiosa, porque no quiero vivir una vida simplemente de que voy al culto. No, quiero ser un tinzón ardiente, quiero ser una antorcha encendida. Quiero ser una luz que ilumine este mundo que tiene tantas carencias. Quiero ser una mujer que tú puedas ver en esta tierra. Que cuando Dios te ve a ti, pueda decir: en la tierra tengo un Juan, en la tierra tengo una Juana, en la tierra tengo un Pedro, en la tierra tengo un pastor que se llama Hasbel. Es que desde el cielo Dios pueda contar contigo. La religión es un espíritu maldito, porque el religioso te hace creer que es el único que está bien y juzga y señala. Pero ¿quiénes fueron los que mataron el propósito? Quisieron matar el propósito de Jesús. ¿Quiénes fueron? Los religiosos. Los religiosos no conocieron el propósito de Dios a través de la vida de Jesús. Y quiero mencionar algunos eventos en la Biblia, algunas personas que en un momento determinado necesitaron ser avivados. Y en la Biblia encontramos varios eventos o episodios. Y el primero que quiero mencionar es la iglesia de Éfeso. Así que usted en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, Jesús le habla a la iglesia de Efesio. Y la iglesia de Efesio era una iglesia que, aleluya, hacía la obra del Señor. Jesús elogia a la iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia perseverante. Era una iglesia que conocía, ¿verdad?, la doctrina. Pero Jesús le dice en Apocalipsis 2:4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Trabajaba, servía, conocía la doctrina, era perseverante, hacía muchas cosas, pero Jesús le estaba diciendo: has dejado tu primer amor. Que nos enseña que puede trabajar mucho para Dios, puede venir a la iglesia siempre, pero hay algo que no es negociable, que es tu primer amor hacia Él. Yo recuerdo un tiempo cuando estaba en el seminario, que ese tiempo era el tiempo que yo me sentía más espiritual. Y yo le decía: Señor, ¿cómo yo estoy delante de Dios? ¿Cómo yo estoy delante de ti? Muéstrame cómo está mi vida delante de ti. Y a mi conciencia yo entendía que yo estaba muy bien. Y tantos meses orando por esta petición, un día me sueño que estamos en el gran día del juicio de Dios. Y en ese gran día del juicio estamos todos haciendo una fila y todos estábamos siendo juzgados conforme a nuestras obras, nuestra vida aquí en la tierra. Y cuando me tocó mi turno, yo necesitaba tener 100 puntos. Estoy hablando de mi experiencia personal, amén. Y el Señor me llevó a la iglesia de Apocalipsis. Y
me decía, te faltan 3 cosas. Dejaste de predicar. El conocimiento te llevó a apartarte del primer amor. Y ahí yo entendí que aunque yo entendía que estabas muy bien, habían cosas que necesitaba volver al camino. Yo no sé si hoy tú entiendes que hay cosas que tú tienes que volver al camino. Yo no sé si hay cosas que cuando tuviste una experiencia con Dios, tú la hacías y hoy tú la has dejado de hacer y te ha apagado y has dicho, no tengo hambre, no tengo deseo, no tengo la fuerza para hacerlo. Gracias, hermana. Pero hoy Dios le está diciendo a la iglesia, hay que volver al primer amor. Otro versículo en 2 de Timoteo 1:6. Aquí el apóstol Pablo habla a Timoteo, su espiritual, y le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 1:6, por lo cual, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, óyeme, había un fuego en ti. Y ese fuego que está en ti no se fue. Ese fuego que está en ti no se apagó. Simplemente necesita avivarlo. Le estaba diciendo a Timoteo, en estos momentos algo se te fue impartido, pero es tu responsabilidad avivarlo. Es tu responsabilidad ir a la fuente. Es tu responsabilidad volver a buscar. Porque a veces creemos que la iglesia es como una bomba de gasolina. Voy a la iglesia para ver lo que se me pega. Este es un lugar para reunirnos, congregarnos y gozarnos. Pero no sustituye el altar, la intimidad que tú puedes tener con Dios en el secreto. Entonces Timoteo no estaba apagado, pero necesitabas avivar el fuego. David, Salmo 51:11 dice, David, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Así dice el escritor. Pero en un momento este hombre que tenía mucho temor hacia lo de Dios, cuando David peca, que está en todo el relato del Salmo 51, David hace un clamor desde su corazón y dice, no me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. David sabía que era un hombre que lo que lo sustentaba era el Espíritu de Dios en su vida. David en ese momento de su vida estaba caminando en oscuridad y David clama, Señor, no me eches de delante de ti, pero si algo te pido, tu Santo Espíritu no lo quite delante de mí. ¿Sabes por qué? Porque puedes hacer mucho, pero sin el Espíritu de Dios nada puedes hacer. La vida en el Señor, tú puedes tener mucho conocimiento de la palabra, pero es el Espíritu de Dios a través de la palabra que te trae convicción de pecado. Es el Espíritu de Dios que te redarguye. Es el Espíritu Santo de Dios cuando viene a tu vida que te hace entender cómo anda tu vida delante de Él. Entonces cuando sacamos el Espíritu, ahí entendemos y aplicamos las cosas como queremos. Otro versículo que habla en el libro de Ageo 1:14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. ¿Quién despertó el espíritu? Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Sabe por qué hay personas que se le aconseja, que se le dice, porque su espíritu está dormido?
La Biblia dice que Dios mismo fue que despertó el espíritu de Zorobabel, porque él se necesitaba reconstruir. Y el pueblo decía: no es tiempo para reconstruir. El pueblo decía: no estamos en esas acciones. Y cuando Dios despertó el espíritu, entonces hubo ánimo para hacer la obra de Dios. ¿Cuánta vida hoy tienen que decirle: Señor, despiértame? Señor, despierta el espíritu que está dormido en tu iglesia. Despierta el espíritu que está dormido en tu pueblo, para que se levanten los intercesores, para que se levanten los evangelistas, para que se levanten los que van a trabajar en los hogares, para que se levanten aquellos que le levantarán las manos al pastor. Para aquellos que le digan: pastor, aquí estamos para trabajar. Pero una persona dormida, el que está dormido no sabe lo que está pasando. Por eso es que aquí en este país ustedes saben que la gente se entran y les roban, y durmiendo no se dan cuenta, porque el que está dormido no siente nada. Entonces el que está en el espíritu está vigilando, está despierto. Por eso es que la Biblia habla en el libro de Mateo que habían 5 vírgenes como prudentes, 5 insensatas, 5 estaban despiertas y 5 estaban dormidas. Entonces cuando estamos dormidos no podemos ver lo que el Espíritu está haciendo. Cuando estamos dormidos nos convertimos en personas resistentes sin darnos cuenta. Y hoy Dios te trae esta palabra para decirte: vuelve al camino. Necesita despertar, necesita volver, necesita levantarte, para que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida. No se puede cumplir el propósito en una vida dormida. ¿Dónde empieza el avivamiento? Inicia con Dios, pero inicia con un pueblo que responde al llamado de Dios. Dios te puede decir: tengo planes, hay promesa para esta casa, pero hay una respuesta del hombre que tiene que decir: Señor, heme aquí. Hay una respuesta de una mujer que se tiene que levantar y decir: Señor, heme aquí. Hay una respuesta de un joven que se tiene que levantar y decir: Señor, heme aquí. Lo que pasa es que vivimos un tiempo donde la persona está tan cómoda que dice: esto es como demasiado sacrificio. Pero hay un avivamiento de los últimos tiempos, y hay un remanente de la iglesia de Cristo, y ese remanente va a ser avivado, y ese remanente va a decir: Señor, heme aquí, y sus planes se cumplirán. Cuando Dios me dio este versículo, la revelación que tuve, que empecé a predicar sobre el versículo, y había una resistencia. Muchas personas se fueron, pero se quedó un remanente, y empezaron a orar en esta casa. Y a medida que oraban, eran como 3 o 4. A medida que oraban, se iban añadiendo. A medida que oraban, se iban añadiendo, hasta que se hizo una ronda tan grande que cubrió la iglesia entera. Dios está llamando los intercesores. Dios está llamando los intercesores de la casa a levantarse a orar, a levantarse firme, a no menguar, a no ver lo que está pasando, a interceder. Yo no sé cuántos intercesores hoy Dios le está diciendo: oye, aquello que Dios le está hablando hoy. Yo no sé cuántos están dormidos, pero si tú sientes que el llamado es contigo hoy, dile: Señor, desde hoy me levanto en la brecha, y hoy le digo al pastor: pastor, me uno a la visión que Dios puso en esta casa, me uno a la visión que Dios puso en usted, me uno a la visión para que tu propósito se pueda cumplir, porque oiga bien, la espada más grande del Espíritu que pueda haber en nuestras vidas es un pueblo unido. La unidad
es lo que hace que ocurran grandes cosas. Por eso es que cuando usted ve a una gente en la iglesia que está hablando del pastor, que está hablando de los líderes, tiene espíritu de división, sepárese de esa gente. Por más conocimiento, no. Si usted ve que hay un infiltrado, ore. Segunda de Crónicas 7:14 muestra que el avivamiento tiene condiciones espirituales. Y lo primero es: si se humillare mi pueblo. El avivamiento comienza con la humildad. La humildad es reconocer que necesitas a Dios. Es dejar el orgullo. Es dejar la autosuficiencia. Es dejar de justificar el pecado. Es reconocer la condición en la que está. Número 2, sigue diciendo el versículo: y si oraren. No dice si oraren. El avivamiento continúa con la oración. No hay avivamiento sin oración. No hay avivamiento si no hay un altar en fuego. No hay un despertar si no hay una búsqueda. Por eso los grandes avivamientos no han ocurrido con gente, con muchas personas. Han ocurrido con una vasija que ha dicho: Señor, heme aquí. Con una vasija que han dicho: voy a pagar el precio. Porque entiendo que mi nación, mi comunidad puede ser transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos de avivamiento y de lo que trae la oración, que antes de todo avivamiento tiene que haber oración. Si usted analiza los diferentes momentos históricos de avivamiento en la tierra, yo no sé si usted ha escuchado acerca de Oral Roberts. La Biblia dice que este fue un jovencito que nace en una casa cristiana, un jovencito común y corriente. Y este jovencito empezó a estudiar la palabra. Y dice que las letras, la Biblia ya estaba desgastada. Y que este jovencito empezó a orar. Y empezó a orar para que haya un cambio en su comunidad. Y la historia dice que este jovencito oraba hasta 8 horas diario. Producto de este tiempo de oración, él no tenía un mensaje con mucha elocuencia. Él no tenía un mensaje con mucha filosofía. El mensaje de él era: arrepiéntete, porque la sangre de Cristo puede limpiar tus pecados. El mensaje de él no era un mensaje profundo. Era un mensaje de que el pecador volviera al arrepentimiento. Dice que este mensaje corto y simple, las vidas venían al Señor, se convertían. Cerraban los templos y la gente seguía en la calle orando, intercediendo, clamando. Dicen que los play ya nos iban los visitantes, porque hubo un avivamiento donde toda la ciudad se volvió a Dios. Que en ese pueblo se trabajaba mucho carbón y los hombres le hablaban como malcriadez a los animales. Y después que aceptaron al Señor, los animales no cataban las órdenes de ellos, porque ellos le hablaban con palabras obscenas. Y después que se volvieron a Cristo, su lenguaje cambió. Su lenguaje fue diferente. Entonces la oración es lo que produce un verdadero avivamiento. Segunda de Crónicas 7:14, la parte 3: y buscar en mi rostro. Muchas veces buscamos las manos de Dios, pero hoy Dios nos invita: búscame para conocerme. Búscalo para conocerlo y decirle: Señor, ¿qué tú quieres de mí? Porque tu palabra dice que tu voluntad es perfecta. Tu palabra dice que tu voluntad es agradable. Tu palabra dice, y ahorita yo decía y sentía que hay tantas personas que han perdido el gozo,
Que hay tantas personas que vienen a la iglesia y muchas veces lo ven como que voy a la iglesia para cumplir. Por el reino de Dios es gozo, justicia y paz en el espíritu. Cuando tú estás avivado, hay un gozo que nadie te lo puede quitar. Cuando tú estás avivado, hay algo en ti que te produce una sed insaciable. Señor, quiero más. El avivamiento verdadero nace cuando el pueblo no solamente quiere los milagros, sino quiere el Dios de los milagros, el Dios que cambia, el Dios que transforma. El versículo dice: y si se convirtieren de sus malos caminos. No hay avivamiento sin arrepentimiento. Y ahora vivimos globalmente en unos tiempos donde las personas, si le dicen que están mal, se ponen enemigos, se enojan. Pero el arrepentimiento es el reconocimiento de volver. El arrepentimiento es decir: lo que yo estaba haciendo mal, yo empiezo a hacerlo distinto, una nueva dirección. Porque hay personas que están confundiendo arrepentimiento con remordimiento. El remordimiento es cuando tú hiciste algo mal y sabes que lo hiciste mal, pero el tú reconocer que lo hiciste mal no quiere decir que estás arrepentido. El arrepentimiento es cuando tomas un cambio de dirección. Cuando tú dices: yo era una persona que criticaba, ya no vuelvo a criticar. Yo era una persona competitiva, ya no voy a ser competitivo. Yo era una persona que creaba división, ya no lo voy a hacer, porque entró y decidiste tener un verdadero arrepentimiento. El avivamiento comienza en Jesús y el avivamiento comienza en la cruz. Por eso Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. Yo soy la resurrección. Dios le está diciendo a muchos que oran y no sienten la presencia, que cuando se hincan a orar se duerme. Hoy el Señor te está diciendo, aleluya, en Juan 11:25: yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque estés muerto, vivirás. Así que declaramos el poder de la resurrección sobre todo lo que está seco en el nombre de Jesús. Declaramos el poder de la resurrección sobre todo lo que se ha muerto en el nombre de Jesús. Que toda sequedad espiritual recibe vida. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza en Jesús y es producido por el Espíritu Santo. No podemos hablar de avivamiento sin hablar del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en el libro de Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos: no se vayan hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a dar la osadía. El Espíritu Santo es el que te va a dar el poder para vencer las tentaciones. Es el Espíritu Santo que te va a decir, aleluya, que tú lo puedes lograr en el Señor. El Espíritu Santo nos da el poder para ser testigo donde quiera que tú vas. Es el Espíritu Santo que trae poder.
Es el Espíritu Santo que trae la unción. Es el Espíritu Santo que trae la osadía. Es el que te empodera para predicar. Es el Espíritu Santo que te empodera para orar en el Espíritu. Es el Espíritu Santo que hace cosas grandes a través de ti. Por eso dijo Jesús: separado de mí nada puedes hacer. Por eso es que cuando Jesús viene a la tierra, Jesús que fue dependiente del Padre, pero cuando se fue dijo: oigan, hijitos, yo no lo voy a dejar solo. Le está diciendo: no se preocupen, porque lo que yo estoy en la tierra estoy con ustedes, pero cuando yo me vaya vendrá el Consolador. Cuando yo me vaya vendrá alguien que va a estar con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de sus días. O sea que la iglesia no es una iglesia desamparada. La iglesia nació, y el avivamiento de la iglesia nació en el Pentecostés. Y ese es el Pentecostés que en estos tiempos la iglesia necesita. Día pasado el Señor me dio un mensaje para mi iglesia allá. Y el mensaje era que la iglesia está sustituyendo el Espíritu Santo por muchas cosas. Está sustituyendo el Espíritu Santo por el carisma. Está sustituyendo el Espíritu Santo por los eventos, por muchas cosas. Pero el Espíritu Santo es que trae la gente. El Espíritu Santo, cuando tú prediques, que trae la convicción. Por eso es que cuando tú tienes una situación con alguien que no te entiende, el Espíritu Santo es que lo hace. Es el Espíritu Santo. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo sea, aleluya, el que gobierne. Que nuestro servicio sea el que dirija. Y usted puede decir: es que nosotros estamos viviendo en una época de orden. Sí, en una época de orden, pero tanto orden que tenemos, no hay transformación. Tanto orden que tenemos, hay muchas cosas que nos pasan. La gente sigue con las mismas adicciones. La gente entra a la iglesia, hablo general. No estoy diciendo que Dios no está haciendo. Estoy diciendo que cuando es el Espíritu Santo, las cosas empiezan a ser distintas. Y esta es una iglesia del Espíritu. En esta iglesia han pasado tantas cosas grandiosas en Dios. Yo soy hija de esta casa. Y le pregunté a Rosairi: ¿cuántos años? Yo soy malísima con la fecha. ¿Cuántos años que tenemos, Rosairi? 24 años cumplidos aquí. Y esta es mi casa. Yo tengo un compromiso con esta casa porque esta es mi casa. Yo nací aquí. Para yo venir a República Dominicana y no venir aquí, pastor, yo tengo que estar muriéndome. Porque esta es mi casa. Pero en esta casa, en una campaña, mi vida fue transformada. En esta casa, en una campaña, mi vida fue distinta. Y el día que acepté al Señor, yo no quería pasar. Y yo decía, yo estaba atrás en esa esquina. Este evangélico con esta bulla, y este evangélico con esa guira y esos sudores que le bajaban, y este evangélico con esta bulla y este escándalo. Yo no voy para allá. No sé cómo yo me di cuenta, y todavía hago conciencia cómo pasé al frente. Pero cuando yo llegué aquí, que no sé cómo, yo caí al piso. Y yo duré más de 3 horas en el piso. ¿Cuántos están aquí? Recuerdan los viejos: Rosa, Arelis, Nieve, Anadelka, Paulino, Isabel, Aura. Más de 3 horas. Yo quería pararme, yo no podía. Yo hacía el esfuerzo para pararme, no tenía fuerzas. Y lo único que yo veía, que yo estaba acostada y que una paloma me rodeaba. Y yo no sabía lo que simbolizaba una paloma. Pero después que yo me paré de ahí, ¿sabe cuál era mi preocupación? Ay, yo no voy a dejar de vestir así, porque a mí me gustaba vestir bonito, que se ciñera, que se viera. Y el diablo me decía: ¿y tú vas a dejar de usar esos pantalones? ¿Y tú vas a dejar toda esa ropa que recién mi mamá me había comprado? Eso era una batalla. Pero cuando me paré de ahí, mi vida nunca fue la misma
porque en mí empezó a nacer un deseo de orar, un deseo de buscar a Dios. Yo empecé a ayunar todos los días. Yo no sabía orar y yo nada más oraba diario: Señor, límpiame, purifícame y transfórmame. Todos los días, todos los días, todos los días. Y empecé a hacer silicio. Como a los 9 días justamente de yo aceptar al Señor, estábamos en el centro en una oración que habían menos de 6 personas. Y en esa oración se empezó a enredar mis labios. Y yo no sé lo que estaba pasando conmigo, porque yo nunca había escuchado hablar acerca del Espíritu Santo. Y William, que conocen a William, los viejos de aquí, me dice: dale libertad porque el Espíritu Santo te está bautizando. Y después yo le dije: ¿y qué es el Espíritu Santo? Yo no sé lo que es el Espíritu Santo. Quiero contarle mi testimonio rapidito ya. Y entonces me pasaba algo, que en cada servicio Dios se movía y yo me caía. Y yo tenía una vergüenza: y Dios mío, ¿qué van a pensar la gente? ¿Y qué van a pensar la gente? Porque en todos los servicios yo me caía. Y Ra, que fue la persona con la que me convertí, yo me tengo una vergüenza con la gente, porque cada vez que están adorando y yo levanto mi mano y me conecto, se me van las fuerzas y me caigo. Y él me decía: es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba haciendo una obra de transformación en mí. Una obra de transformación que ha durado hasta hoy. Y ese durar hasta hoy fue una preparación. Porque lo que saben dónde vivo, en mi casa había un colmado con una música 24/7. Y cada rato los policías se llevaban la bocina. Y era una música día y noche. Y en ese boom boom de la música, yo oraba y yo me conectaba y yo recibía al Espíritu Santo. Y Aridia, que le doy gloria a Dios que está aquí, era la que administraba el colmado. Y Aridia me veía en todas las madrugadas. Yo estaba en todos los rincones orando, porque era una hambre de Dios. Y Aridia siempre tenía que chocarme. Dije que siempre estaba chocando conmigo, siempre. Yo orando y Aridia me daba con los zapatos. Y cuando yo ponía una música cristiana, Aridia me la quitaba y me ponía una bachata. Y me miraba y se reía. Y yo callada. Y Aridia está ahí, pero Aridia es hija espiritual mío. Mi mamá es hija espiritual. Porque la oración es lo que cambia. Mami me dijo: Yaneiri, no de toda tu ropa, que tú te vas a salir. No la de, guárdala para cuando tú te salgas, no me digas que te compre más ropa. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios hace una obra, es un nuevo nacer en el Espíritu. Tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que tener la prominencia en la iglesia de Jesucristo, porque Él es quien cambia, Él es quien transforma, Él es quien renueva, Él es quien hace las cosas distintas. Es el Espíritu de Dios. Y un día le estaba predicando a que hicieron un retiro para Bonao hace años. Y le estoy predicando una testigo de Jehová y le estoy hablando del Espíritu Santo y me dice: eso no es así. El Espíritu Santo, eso de hablar en lengua, eso no es así. Eso era para los tiempos de antes. Y yo era nueva creyente y yo le dije: ¿qué tú vas a hacer con mi experiencia? Porque mi experiencia tú no me la puedes quitar. Alguien te puede decir lo que sea, pero la experiencia que tuviste con el Cristo que da vida, nadie te lo puede quitar ni arrebatar. El Evangelio se trata de la vida en el Espíritu, de la vida en Dios. Y esa experiencia es lo que te va a marcar, es lo que te va a renovar. No es conocer al Dios que predicó Yaneiri, Rosairi, el pastor. Es el Dios que conociste en la intimidad. Una hermana de mi iglesia llegó a la iglesia y ella, el pastor Carmen, el pastor la conoce, a Carmen Cortés. Ella vivía más en el hospital que en la iglesia.
tenía un hijo que decía que duraba hasta los 16 años porque nació sin una válvula. Y esta mujer era una mujer creyente, era una mujer cristiana de Dios. Y quiero dar este testimonio porque lo sentí esta mañana darlo. Porque a veces los testimonios nos edifican. Y esta mujer todo el tiempo era en el hospital, en el hospital, en el hospital. Y empezamos un proceso con ella. Y yo decía, pero es que tú eres una mujer que está más cristiana que yo. Busca a Dios, se congrega, lee la Biblia, ayuna. Y cuando empezamos un proceso en un retiro, ay, qué bueno que Dios me trajo esto que no me lo había recordado. En un retiro que fueron los pastores a Pensilvania, ella arrastraba una maldición generacional. Y esa maldición generacional que había en ella, ¿sabes? A veces ella iba al baño y teníamos que llamar los hombres de la iglesia porque la encontrábamos inconsciente en el baño. Nuestra iglesia tiene primer, segundo, tercer piso. Iba al basement y había que andar detrás de ella. ¿Dónde está Carmen? Porque donde quiera la encontrábamos inconsciente. Un martes en un servicio tuvimos que llamar a la ambulancia. Se puso negra. Y en mi espíritu yo decía, hay algo en ella que no es normal ni natural. Y empezamos un proceso con ella. Y esta mujer tuvo un proceso de liberación donde ella renunció a toda maldición de brujería, de hechicería que habían hecho sus antepasados. Cuando ella tuvo este proceso, y yo le voy a decir, fue mi experiencia, lo que quieran creer, te lo crean, pero el pastor lo conoce. Cuando esta mujer fue libre, su hijo nunca más volvió al médico por la misma condición. Tiene 22 años y es el que toca el bajo en la iglesia. Pero en un retiro que hicimos allá, Lucrecia estaba orando por el corazón de él. Y a partir de eso, él dice que él sintió que Dios mismo bajó y tocó su corazón. Fue un retiro extraordinario de lo que Dios hizo allá. Es el poder del Espíritu Santo que necesitamos como iglesia. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de un verdadero avivamiento? Las evidencias de un verdadero avivamiento es que el avivamiento es el fruto que produce. También produce hambre por la presencia de Dios. El avivamiento produce una oración ferviente. El avivamiento produce milagros y sanidades. El avivamiento produce restauración. El avivamiento produce salvación. El avivamiento produce cosechas de alma. Produce una adoración genuina. El avivamiento nace de un deseo mayor de orar y de tener una intimidad con Dios. Así que hoy el Espíritu Santo está llamando a su pueblo y quiere decirle: quiero sanar tu tierra. Hay personas que dicen: yo quiero más de Dios, Dios me ha dado palabra, pero Dios quiere sanar tu corazón. Y al pueblo de Israel Dios le estaba diciendo: quiero sanar tu tierra. ¿Qué representa esa tierra en esta mañana? Puede representar tu altar apagado, puede representar tu familia, puede representar tu casa, puede representar tu mente, puede representar las estructuras que no te permiten avanzar, puede representar que te quedaste rezagado, que Dios hoy quiere sanar. Por eso dice: si se humillare
mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Óyeme bien, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Y lo último que el Señor dice: voy a sanar tu tierra. Yo no tengo nada de qué sanar, pero la iglesia está llena de gente que le prestan la boca al enemigo. Con la boca que bendicen el Señor, Señor te alabo, con esa misma boca critican y chismean. Hay que sanarla. Yo no tengo nada que hacer, pero tiene a veces una situación de ofensa por algo que te hicieron, y ese algo que te hicieron te hizo dejar de servir. Tienes que sanarte, tienes que volver, porque esta vida en el Señor es hasta que Cristo venga, hasta que Él venga a levantar su pueblo, o hasta que tú vayas a Él. ¿Cuántos necesitan ser avivados por el poder del Espíritu? No hay años, no hay tiempo. Necesitas ser avivado y decir: Señor, heme aquí. Señor, te damos gracias. Y quiero orar antes de entregarle al pastor, pero quiero orar para que sea Dios que traiga un renuevo del Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Dios del cielo, oro por el corazón de tu pueblo. Que tu pueblo, Señor, pueda tener un corazón donde reconozca la condición en la que estamos. Que no nos conformemos con la vida que estamos viviendo. Que no nos conformemos con el estatus que estamos viviendo. Porque a veces estamos creciendo en una área, pero el crecer en esa área nos está convirtiendo en vivir una vida seca en el espíritu. Si lo que estás haciendo te está llevando a la sequedad, sal de ahí. Porque el Espíritu de Dios, la Biblia dice que por tu interior correrán ríos de aguas vivas. Y esos ríos de agua viva producirán gozo, paz en el Espíritu. Es el tiempo de que la iglesia se sane. Es el tiempo de arrepentirnos hoy. Y ahí mismo donde tú estás, yo quiero que tú ores al Señor y que tú hables con Él. Que tú hables con Él. Porque quiero decirte que tú eres hijo, que tú eres hija. Que tú no eres bastardo, tú no eres bastarda. Tú eres alguien que Dios llamó con propósito. Tú no eres lo que el enemigo está diciendo que tú eres. Tú eres llamado y llamada con propósito. Las circunstancias, las malas decisiones, los errores que ha tomado en la vida, si te robó el pasado, no puede permitir que te robes el futuro. Es tiempo de salir de lo de bar. Es tiempo de salir de la tristeza. Es tiempo de salir del dolor. Es tiempo de salir de la amargura. Es tiempo de salir del pasado. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, yo quiero que la iglesia repita esta oración conmigo. Señor, los que deseen en esta hora, perdóname, límpiame, hazme reconocer mi vida delante de ti. Señor, renuncio a todas las cosas que he hecho que me han desconectado de ti. En esta hora te pido que me perdones. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora declaro, Señor, tu gracia. Declaro tu favor. Declaro convicción. Declaro convicción, Señor, a tu pueblo. Espíritu de vida, Señor, ven y trae vida a aquellos que se han secado. Trae restauración. Restaura los altares. Restaura aquellas intercesoras, Señor. Aquellas mujeres que intercedían, que se levantaban en las madrugadas a clamar.
Que el clamor de tu pueblo se vuelva a escuchar.